Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Sobre las 11 de la mañana decíamos hoy, también lo anunciábamos la pasada semana, que hasta aquí, hasta la isla Majorera, llegó Narváez Quintero. Por cierto, el consejero que ha venido ya en 3 ocasiones a esta isla de Fuerteventura, apoyando siempre al sector y sobremanera dando visibilidad a los empresarios que invierten en mejoras. En este caso se trata de la finca ganadera dedicada a la recría más grande de Canarias, que tenemos el orgullo de presumir que es Majorera y que pertenece al Grupo Ganaderos de Fuerteventura, al Grupo Maxorata, que tantos buenos sabores, y no hablo solamente del queso, sino de los premios, nos da a lo largo de todo el año. Está con nosotros su gerente, Esteban Alberto. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias, Nuria. Bueno, la mayor explotación de recría, en este caso, se trata de una inversión que ustedes han estado haciendo a lo largo del tiempo. ¿Cuál es el objetivo de esta nueva infraestructura? Mira, el objetivo es que nosotros es verdad que la explotación ya la tenemos hace años, pero éramos conscientes que el gran problema que nos va a pasar en los próximos años es la posibilidad o el acceso a la materia prima, a la propia leche. Y claro, nosotros llevamos muchos años invirtiendo, intentando poner una granja lo suficientemente preparada y automatizada para poder producir un poco las necesidades que queramos. ¿Qué pasa? Que a lo largo de todos estos años, las circunstancias, primero con el COVID y después con la pandemia, pues nos ha hecho un poco ir modulando lo que es el objetivo final de la propia explotación, donde también un poco pues hemos puesto una sala de recría bastante importante para recriar a 1.700 animales de forma simultánea, precisamente con 2 objetivos. Primero, un poco la propia reposición de la propia explotación ganadera, y en un segundo lugar, pues para poder vender esa recría o esos animales hembras pues a ganaderos que nos puedan suministrar leche. Un poco enfocándonos eso, a mantener la sostenibilidad del sector. Es verdad que con la guerra de Ucrania, con el encarecimiento de las materias primas, ya pasó en el año 2008, cuando hubo también una subida muy fuerte del cereal en aquel año. Se perdieron en Canarias unas 40.000 cabezas de ganado en aquel momento. Y era previsible que en esta situación pasara lo mismo. Lo que pasa es que no se prevía de que fuera tan intenso y con tanta durabilidad, con lo cual los datos actuales no conocemos cuál es la disminución del censo, pero creemos que ha sido un descenso muy acuciado en la ganadería, y nuestro objetivo es pues poder volver a recuperar parte de ese censo a través de nuestra propia explotación. Decía Narváez Quintero, lo hablábamos antes, que su objetivo para el 2024 es no seguir perdiendo más de lo que se ha perdido. ¿El cierre de Guriamen a ustedes les ha afectado? A nosotros nos ha afectado de forma en parte positiva, en el sentido de que ese mercado que ocupaba Guriamen ahora lo estamos ocupando nosotros aquí en Fuerteventura. Pero sí es verdad que el cierre de Guriamen nunca es positivo. Siempre que cierra una industria láctea nos perjudica a todos, porque yo creo que hay mercado para todos, y Guriamen llevaba un tiempo haciendo las cosas muy bien, muy bien posicionado, un gran producto, y el gran problema que tiene Guriamen es la escasez, el no tener materia prima. Los precios de la materia prima han subido mucho, es normal con el coste de la alimentación, y quizás a lo mejor económicamente no estaban en las mejores circunstancias como para poder aguantar esa subida de precios. Y es una pena que industrias lácteas vayan cerrando y que cada vez seamos menos. Todo esto, quizá lo que le está llegando a nuestros oyentes, es que normalmente por parte de la Consejería del Sector Primario se anuncia siempre un bombardeo de ayudas. De hecho, Narváez Quintero lo hizo en el Parlamento de Canarias con unas ayudas para las que anunciaba que ni siquiera había que ir a tocar la puerta de la Administración, que se iban a dar con los datos, que se volvía a fundarse en la producción, en valores de competitividad, etcétera. ¿Estas ayudas son el mejor parche para que un sector primario subsista? Realmente, a ver, hay que entender que el sector primario, ya no solo en Canarias, yo creo que a nivel europeo, y siempre es importante decirlo, es decir, Europa tiene en su ADN de que si queremos sector primario, que es un nivel estratégico, tiene que ser subvencionado, como mínimo el 30% de la renta agraria en la PAC a nivel nacional, o el POSEI en Canarias, tiene que financiar por ese modelo económico y social que nos hemos dado en Europa,
donde realmente pues para sufrir esos costes. Y también la otra parte, pues, la otra parte importante, que es el tema socioambiental de las ganaderías, afecta mucho la rentabilidad de las explotaciones. Claro, partiendo de esa base que son ayudas estructurales, es verdad que todo lo que en el entorno a esas ayudas genera de que diga, es que es un sector que está subvencionado, pero es que si queremos alimentación tenemos que subsistir o cambiar un poco el modelo productivo. Hay que entender de que el europeo dentro de sus prioridades no está ni la alimentación ni la vivienda. Tienen otras prioridades como la tecnología o como puede tener un poco la moda, que es un poco irreal de lo que pasa con el resto del planeta. Y eso afecta a que consideremos que la alimentación en Europa tiene que ser barata, y no se puede ser barata sino subvencionada, porque realmente los costes son muy, muy superiores a ese sentido. Y claro, ahí es un poco donde nos encontramos del tema de las ayudas. Lo que ha hecho Narváez yo creo que es importante, porque es que si no, lo que ha hecho es poner un parche a una situación de forma puntual, que ha sido la guerra de Ucrania, y que realmente el mercado no es lo suficientemente elástico como para poder absorber esa subida de precios. El queso ha subido y se ha puesto a unos niveles realmente altos que el consumidor ya lo está notando. Es decir, el consumidor un queso pasar de entre 8 y 10 euros el kilo a pasar a unos niveles muchísimo superiores, incluso cercanos a los 20 euros el kilo. ¿Qué pasa depende también del producto? No estamos hablando de quesos de vaca o quesos de cabra. Y todo eso, unido no solo con el cereal, sino también con el incremento de la energía, son muchos factores que ha hecho de que el precio suba. Y si no es por esas ayudas, probablemente ahora mismo no quedaría ni una cabra ni una vaca en toda Canarias. Porque es verdad que el mercado canario es totalmente al mercado nacional. Lo que en el mercado nacional pase, después la ola expansiva llega al mercado canario, llega más tarde. Ahora el mercado nacional está en caídas en precios, por ejemplo, de la leche de vaca, y en Canarias se mantienen unos precios muy, muy altos, y se mantendrán unos precios muy altos este año, probablemente en todo 2024. Un poco que eso va a ayudar a que la disminución o la pérdida de número de animales se mantenga o se revierta. Quintero, después de esta visita, que además habló, los felicitó, los ponía como referente, es verdad que ha elegido una infraestructura en cada isla, y en el caso de Fuerteventura eligió esto, y además trasladó un mensaje. Sabemos que es un consejero que visita muy frecuentemente Bruselas, porque allí es donde se toman muchas decisiones y hay una parte de estos fondos que viene directamente de allí, con lo cual hay que estar por allí. Decía que hay que no solamente apoyar esta recría, sino también modificar el REA. ¿Ustedes están de acuerdo en la modificación o están también de la mano asesorando en sus necesidades? Sí, es importante modificar el REA. Yo creo que precisamente enero, febrero son meses, porque el REA, cuando llega a su finalidad del año, normalmente si no hay modificaciones que ya están notificadas a Bruselas con anterioridad, pues vuelve a su estado original, porque es verdad que el REA se va modificando a lo largo del año en función a las necesidades. Puede que haya partidas arancelarias que te van sobrando partidas y que se puedan coger y hacer unos trasvases a otras partidas que sean deficitarias, y en este caso lo que se hizo fue de que todas las partidas en el año 2023 se incrementaron un 20%. ¿Qué pasa? Cuando ha terminado el 31 de diciembre de 2023, las partidas vuelven a su estado original. ¿Qué pasa? Que lo que va a intentar es incrementar otra vez ese 20% para que el coste de la alimentación se mantenga en los niveles que habían en 2023. Es importante que al final esto todo, si la alimentación se controla y se mantiene bastante estable, hace que los costes sean mucho más estructurados y no se generen muchas distorsiones en los costes, con lo cual, manteniendo unos costes estables de la alimentación del ganado, que la gran preocupación, lo que nos transmitía Narváez, es que en reuniones que han tenido con el sector del cereal, se cree que en 2024 va a ser un año bastante estable, con precios muy estables y normalmente tendiéndose a la baja. Con leches elevadas a unos precios elevados, cree de que la caída o la pérdida del ganado caprino se va un poco a parar. Es un poco el objetivo para intentar un poco hacer de que esto cambie de tendencia y se vuelva a tener recría, que es la parte más importante de una explotación. Cabe recordar que una explotación necesita una reposición del 20% anual, es decir, porque es lo que sueles perder. Ya no te digas si quieres crecer más. Si tú esa recría la sacrificas porque no eres capaz de mantenerla económicamente, porque una recría hay que entender de que desde que nace una vaifa hasta que se ponga a producir, pasa entre un año y medio principalmente año y medio, y eso son un año y medio dándole de comer a un animal que no te está reportando ingresos, con lo cual mantener eso genera muchos costes que ahora mismo el sector era incapaz de poder absorber.
¿Cuánto dinero han invertido ustedes en esta infraestructura? Nosotros hemos invertido 2,5 millones de euros y lo que es la sala de recría, más de medio millón. Es una sala totalmente automatizada, domotizada, donde controla siempre la humedad, la temperatura que hay en sala para el mayor confort de los baifos. Nosotros lo tenemos claro, de momento es verdad que no estamos haciendo selección genética, estamos recriando todo y ya en una segunda fase, cuando ya esto se estabilice y la granja tenga los animales que tengan que tener y podamos vender esa genética o esos animales, a partir de ahí empecemos a seleccionar animales más productivos. Yo creo que esto, como todo, primero hay que hacer los cimientos, ir construyendo poquito a poco para darle estabilidad y sostenibilidad al sistema. Bueno, el hecho de que, lo digo porque aquellos que no controlen el sector, pero yo creo que los majoreros, las personas que son de aquí, sí entendieron claramente la noticia, ¿no? El hecho de que Grupo Ganaderos de Fuerteventura se someta a una inversión de este tipo en un periodo tan difícil como ha sido durante los últimos 4 años, es porque el sector de la ganadería no está en su mejor momento, obviamente. Es decir, no hay ganaderos que produzcan leche que a su vez se transforme en queso, que luego Max Orata internacionaliza. Es un tema de relevo generacional, es un tema de cómo la juventud ahora mismo prioriza tener una cuenta de Instagram con una comida muy sabrosa, pero no se acuerda cómo se hace, ¿no? ¿A qué nos está llevando a esta pérdida? Porque al fin y al cabo, este fin de semana, Esteban, en la fiesta del vino y el queso de la Ampuyenta, se puso en valor una jornada atípica. Es muy raro que durante toda una mañana consumamos vinos y quesos 100% de Fuerteventura y de ningún otro sitio más. Y allí los ganaderos y los queseros que se llevaron el certamen reconocieron que hay que elevar el precio porque esto se está acabando. Es la única denominación de origen que tenemos. A falta de aceite, vinos, etcétera. De momento, lo que se nos reconoce es el queso. ¿A dónde nos lleva toda esta situación? Mira, esto es una mezcla de muchas cosas, es decir, la falta de dignificación de lo que es la actividad del sector, es decir, el sector no está dignificado, es decir, a nivel social no se ve que ser un ganadero esté reconocido socialmente y eso es un verdadero problema, punto número 1. Punto número 2, es verdad de que si te fijas un poco en tu entorno, la media edad del ganadero cada vez es mayor, prácticamente todos están en edad de jubilación o muy cercano a la edad de jubilación, con lo cual el futuro no es nada halagüeño y el relevo generacional que viene detrás no quiere, precisamente por eso, porque al final la ganadería, primero, es muy sacrificado, son los 7 días a la semana durante los 365 días del año. Eso no significa que el ganadero tenga que estar ahí, simplemente digo lo mismo, que al final las ganaderías son empresas que tienen que funcionar, donde también tengas tus días de vacaciones y tus días libres, pero al final es un sector bastante sacrificado y que a lo mejor los ganaderos, los hijos de esos ganaderos ven en otros sectores más ambición donde ganarse la vida. Y ahí es donde está el verdadero problema, donde otros sectores tienen mayores facilidades, menos esfuerzo y lo puedas conseguir. Con lo cual, la única parte que nos queda es hacer que las ganaderías sean rentables lo máximo posible para que vea ese ganadero que a nivel no solo como una forma de vida, sino como un modelo de ganarse la vida de forma digna, porque la gran importancia es la rentabilidad de las explotaciones. Si no le das rentabilidad y no está dignificado, no vas a tener sector. Y esto está abocado al cierre absoluto de. Y lo que tú comentabas, es decir, es muy bonito ir a comer y sacar en Instagram un poco las formas de comer los productos locales, pero no acordarse del trabajo que hay detrás y de lo que cuesta producir esos productos. Es la parte que hay que entenderlo y que cuando vas a un supermercado, es lo que te comentaba antes, la gente cuando sube un paquete de pasta te sube 20 céntimos, protesta por una subida de 20 céntimos, cuando estamos diciendo de que realmente un paquete de pasta te cuesta 1,20 €, pero no tenemos problemas de comprarnos un iPhone que nos cuesta 1.500 € y no hay ningún problema, aunque después tengamos que estar comiendo arroz con tomate todo un mes. Es decir, son las prioridades que nos hemos dado en esta sociedad que vivimos occidental o en Europa y que realmente cuesta un poco cambiar esa mentalidad donde realmente valoremos lo que tenemos y de dónde viene. Lo que muchas veces decimos, abre la despensa de tu casa y ves qué es lo que no te viene del sector primario o de la agricultura a la ganadería, todo te viene de ahí y no somos conscientes ni dignificamos ese sector. ¿Cómo ha cerrado el año Max Orata? Nosotros hemos cerrado un año relativamente bueno, no hemos caído en venta, hemos mantenido un poco, a pesar un poco de la subida, hemos tenido subidas de precio a lo largo de este año, del año 2023, hemos facturado mucho más, pero es que los costes se han disparado mucho más, pagamos más por el litro de leche, precisamente un poco para sostener lo poco que queda.
y en ese sentido estamos contentos. Hemos maximizado por cada kilo de queso el mayor rendimiento posible para poder un poco hacer frente a las necesidades. Pero sí es verdad que vemos con bastante inquietud un poco cuál es el futuro. Ahora estamos viendo la posibilidad de incorporar más leche de vaca en nuestros procesos productivos, precisamente para disminuir los costes operativos, porque si no tienes materia prima, esto lo mismo pasa en una explotación. Si para mantener una explotación tienes que tener 2 trabajadores más el ganadero, no es lo mismo producir 2.000 litros con esas 3 personas a tener que producir 500 litros, con lo cual esos 500 litros, el coste real es muchísimo mayor. Lo mismo nos pasa a nosotros. Si no metemos litros a la industria, no somos capaces de mantener la estructura que tenemos, tanto de personal como de inversiones que llevamos a lo largo de estos años. Con lo cual, estamos viendo qué otras alternativas, pues, para poder un poco ese déficit de materia prima local poder producir y poder suministrar a los mercados. Ha sido reconocido la labor de Maxorata, no obstante, a pesar de enfrentarse a diario a cada desafío, que es cuántos litros se pueden ordeñar. ¿Cuántos litros necesitan ustedes? Nosotros necesitamos unos 10 millones de litros de leche al año para tener una cierta estabilidad. Parece que son muchos, pero realmente eso al final son unas 1.800 toneladas de queso, un poco por al final. Es que producir en Canarias es mucho más complicado que en el territorio nacional. Eso lo hablábamos el otro día en la FENIC con el consejero de Agricultura también, un poco las necesidades de la industria láctea, que también tiene sus necesidades. Siempre se ha hablado de sector ganadero, porque es el principal afectado, porque al final el animal come todos los días, pero también el eslabón intermedio, que antes de que llegue el producto a los mercados, también tiene sus necesidades y sus problemas, que es la industria láctea. Y la situación de la industria láctea canaria, en general, tampoco es halagüeña, también tiene sus dificultades y sus problemas. Y se le transmitía al consejero de Agricultura, es decir, si en Península el 50% del coste de un kilo de queso, perdón, el 70% del coste de un kilo de queso es la materia prima, en Canarias estamos hablando del 50%. ¿Por qué? Porque tiene otros costes estructurales en Canarias, como es logística, distribución en el resto del archipiélago, donde tienes que tener infraestructuras propias para poder dar cabida a los supermercados, llegar con la máxima frescura al punto de venta, que te generan unos costes adicionales que no lo tienes en el territorio nacional. Y esa singularidad, que es la singularidad canaria, muchas veces cuesta entenderla y cuesta un poco desarrollarla en los distintos foros. Ya es un poco donde intentamos un poco que también la industria, se le reconozca la singularidad que tiene y apoyar, porque de nada nos vale tener ganadería si no hay un proceso intermedio de transformación de esa materia prima. Y también la industria no se entiende sin materia prima, con lo cual estamos condenados a entendernos, que yo no creo que es una condena, sino que yo creo que es una fortaleza de que todos los eslabones sean fuertes para tener un producto de máxima calidad posible y poder llegar al mercado y abarcar los mercados con los requisitos actuales. De estos 1.500 toneladas de queso que se vende, ¿cuánto se queda en Canarias? Ahora mismo se están quedando unas 1.000 toneladas en Canarias aproximadamente. El mercado canario es el mercado principal, la mayor parte. Es verdad que 500 se vende fuera, en el mercado nacional y en el mercado internacional cada vez crece más, pero es verdad que tenemos que frenar esa expansión en el mercado internacional precisamente por esa déficit de materia prima que tenemos y que nos ha hecho un poco ralentizar un poco todo nuestro plan de expansión a nivel internacional. Claro, porque ustedes además habían empujado fuerte hacia la internacionalización norteamericana. Sí. ¿Y cómo está eso ahora mismo, después de tantos esfuerzos y tanto trabajo de poder llegar hasta allí? De repente encontrarse que el primer problema, que es el ordeño, se reduce. Sí, eso, fíjate que hablando con la importadora americana, ellos tenían un plan de mecenazgo también, donde querían invertirlo precisamente en Canarias. Me dice, oye, dime un proyecto en el cual tenga que invertir 10.000, 20.000 dólares precisamente tal, y quiere entrar incluso a granjeros americanos, a ganaderos americanos jóvenes, traerlos a Canarias para aprender un poco de tal. Y me dice, oye, ellos estuvieron aquí, ¿no? Ellos estuvieron aquí. Estuvieron el año pasado. Una misión comercial donde vinieron gente de Hawái, importadores de Hawái, de la costa este, de la costa de todas partes de Estados Unidos, para conocer un poco la idiosincrasia del producto local y conocer más de primera mano el producto. Yo creo que ese tipo de misiones comerciales vienen muy bien, precisamente porque nos conocen y nos posicionan en esos mercados. Bueno, por lo tanto, yo creo que el mercado norteamericano va a ser paciente y va a esperar un poco esta situación, que espero que sea coyuntural únicamente. Confiemos que sí, confiemos que así sea. Nosotros trabajamos día a día y nos levantamos día a día confiando de que así sea. Y siempre nuestros objetivos es primero potenciar lo que tenemos, y no solo lo que tenemos nosotros como grupo ganadero, sino todo el sector. Dentro de nuestra misión y valores es precisamente desarrollar y que el sector primario canario
se pueda desarrollar y mostrar su potencialidad que tiene, que es muchísimo, y estamos trabajando no solo aquí, sino con otras islas, y todas las políticas que intentamos transmitir al Gobierno de Canarias, que por suerte nos escucha y valora nuestras aportaciones y nuestro conocimiento del sector, para trasladarlo en medidas efectivas, que es un poco lo que le transmití. Oye, la visita que hizo el consejero se agradecía por dos motivos. La visita institucional en un primer momento se consideró hacerlo en la fábrica, pero nosotros consideramos que no, que lo mejor era hacerlo en la explotación, precisamente por las circunstancias en las que estaba atravesando el sector. Segundo, para conocer la realidad de la ganadería y de la necesidad de que esas políticas fueran enfocadas. Ahora mismo lo más importante es a la recría de animales, donde hay una ayuda específica para la recría, precisamente porque para esos vaivenes, cuando la alimentación se suba, no afecte a la propia recría, porque si cada vez que tienes un conflicto internacional, ahora el Mar Rojo, que realmente no está afectando ahora al coste del cereal, pero cualquier cosa que pase fuera de nuestra frontera afecta al coste del cereal, que haga de que disminuya la ganadería, siempre estaremos expuestos a la posible desaparición. A la posible desaparición. Por eso una ayuda de forma estructural, de forma continua a la reposición de ganadería le va a dar más estabilidad y mayor sostenibilidad al sector a lo largo de los años. Con lo cual, esas medidas las tienen que ver in situ y sobre todo son medidas eficientes y eficaces y enfocadas realmente a lo que necesita el sector ganadero, en este caso de caprino. Bueno, yo creo que Narváez Quintero es un conocedor del sector en Fuerteventura, lo hizo en esa legislatura 2015-2019 con un director general, además de ganadería, que fue David de Vera, que creo que se ocupó de ponerle un poco al día de cómo estaba por lo menos el sector. En aquel momento se impulsó o se dio un impulso importante a cambiar hacia la productividad, es decir, las ayudas en base al queso que se ha vendido, y también en cuanto a la legalización de las ganaderías, que no sé cómo está ahora mismo. Se siguen haciendo, se siguen haciendo, es verdad que a un ritmo mucho más lento, pero es verdad que se están legalizando. Yo un poco lo que también he transmitido es la necesidad de armonizar un poco toda la legislación, donde realmente ya no una granja de cabras, sino en cualquier actividad del sector primario, donde sea fácil y saber un poco cuáles son los requisitos mínimos que tienes que tener para poder poner una explotación. No cabe lugar que el que tenga una granja porcino a día de hoy no sepa qué normativa tenga que cumplir y qué es lo que tenga que poner en su explotación para cumplir con los requisitos del Cabildo de Fuerteventura o del Consejo Insular de Agua, como del Gobierno Canario, y donde hay una armonización de tal. Yo sé de que el Gobierno está trabajando en esa línea, es decir, si quieres poner una granja de puesta de huevos tienes que cumplir con esta legislación, que consiste en esto, es decir, dejar las cosas claras para saber cuál es la inversión que tengas que ejecutar y realmente hacer un estudio de viabilidad de los distintos negocios, si queremos un poco ampliar y diversificar un poco la ganadería, y eso yo creo que es muy importante. Armonizar, efectivamente, que una persona sepa lo que se enfrenta y no al criterio sui generis de a veces determinados técnicos de determinadas instituciones, y también que haya una voz única, un criterio único en cuanto a ayudas, en cuanto a la forma de entender el sector primario. Y aquí hablo de gobierno, cabildo, ayuntamientos, técnicos, agrupaciones agrarias, ganaderas, en fin. Eso es básico. Yo creo que la armonización, no solo eso, sino tener el mismo criterio. Todas las administraciones importantes, un ejemplo claro de esa disonancia que existe hoy en día es precisamente las distintas ferias para poder un poco posicionar los distintos productos, llámese alimentaria, salón de gourmet, que son las que conozco yo. Yo me imagino Madrifusión, por ejemplo, donde realmente cada uno va a contar su libro y su tal, en vez de armonizar, que muchas veces yo tengo envidia de otras comunidades autónomas, no la suelo tener, pero es verdad que en este tipo de cosas sí, donde realmente bajo una misma marca paraguas se aglutinan pues un poco todas las estrategias con las distintas unidades de negocio, llámese la parte láctea, la parte cárnica, las distintas facetas de los negocios, pero Canarias no ha sido capaz de tener una armonización de ese estilo, sino que cada cabildo hace su guerra por separado, el Cabildo de Fuerteventura el suyo, el de Tenerife pues, el suyo, vendiendo lo que quieren y sin una armonización. Yo creo que eso es un ejemplo claro de que eso tiene que cambiar, donde realmente las cosas, yo creo que las líneas estratégicas, yo creo que tienen que ser claves y tienen que ser consensuadas con todas las administraciones públicas para un objetivo común. Que nos podremos equivocar, pero es una cosa que ejecutas y que es fácilmente medible, si no, no puedes medir. Y al final volvemos a lo mismo, los dineros públicos están para ser eficientes y que tengan un buen retorno, y así es imposible que sea.
Es verdad que según ha cambiado la legislatura y según quién se haya ocupado de este tema, pues hemos ido a Madrid Fusión con stand, sin stand, con una marca de productos de Fuerteventura, sin ella, entrando en una plataforma Los Últimos de Canarias, en Saborea Fuerteventura, sin ella. Es decir, estos vaivenes, al fin y al cabo, quien lo paga son los restaurantes, los productores, el destino, ¿no? En este caso. Bueno, ¿cómo puede influir la conexión entre Tarfaya y Puerto del Rosario y Fuerteventura de cara al sector primario? Porque aquí, Esteban, hay todo tipo de voces. De momento hemos escuchado a las voces institucionales que vuelven a mostrar un elevado entusiasmo por la conexión entre ambas zonas, pero en los comentarios de las noticias, que es donde hablan los vecinos, pues hay un temor. Hay un temor, sobre todo los protagonistas del sector primario, y aquí hablo del agrícola. Por eso quería preguntarle desde el punto de vista ganadero, porque la agrícola dice, bueno, nosotros estamos mal y esto ya va a ser La puntilla. La puntilla, ¿no? Sí, nosotros coincidimos un poco con el sector agrario. Realmente nosotros, que nos expliquen qué beneficios tiene la línea de Tarfaya, porque yo entiendo que cuando institucionalmente se mueve un tema de este calibre, pues se tiene que mirar los pros y los contras, qué es lo que aporta, qué beneficios, si aporta más beneficios que perjudica. Yo creo que en este caso, en nuestro punto de vista, perjudica más que beneficia, porque al final dar una conectividad, un acceso directamente con tráfico rodado desde Tarfaya a Fuerteventura, al sector ganadero le puede hacer mucho daño. Un ejemplo claro está es lo que ha pasado recientemente a nivel nacional con la viruela ovina, la cual un poco se han tenido que sacrificar miles y miles de cabezas de ovejas en península. Se sabe a ciencia cierta que vino del norte de África, traído en un coche con unas pieles de cordero, y eso es un elemento que está ahí y que existe, y al final tenemos ejemplos claros. Y eso meter Marruecos, por suerte, no es Europa España está libre de una serie de enfermedades en sus ganaderías, precisamente por esa labor de a lo largo de todos estos años, de labores veterinarias y de servicios que han hecho de controles que han hecho que muchas enfermedades ya no estén presentes en el territorio europeo, principalmente en España, y cosa que no pasa en África. En África están todo este tipo de enfermedades y que pueden entrar. Hay que entender de que el sector ganadero canario, principalmente de nuestros 3 tipos de raza, es un sector muy frágil, muy frágil precisamente por la singularidad isleña que tiene. Y si tú metes un problema sanitario en Fuerteventura, es fácilmente que se extienda por el resto de Canarias y que haga que desaparezca por completo totalmente la ganadería. Con lo cual, en ese sentido, no estamos en favor de la apertura de la línea con Tarfaya, porque yo creo que hay que medir muy bien las consecuencias que generan, porque por el beneficio de algunos sectores perjudicar a otros, yo creo que no es correcto. Así se lo hemos transmitido a la presidenta del Cabildo en las reuniones que hemos tenido, que la posición del Consejo Regulador de Queso Majorero es en contra de la línea de Tarfaya, por ese motivo, y así lo hemos transmitido a las otras organizaciones agrarias de ámbito regional, como puede ser ASAJA, donde realmente estamos intentando un poco coordinarnos pues con el gobierno de Canarias para transmitir un poco que la línea Tarfaya tiene una serie de riesgos, por mucho que diga que hay un PIF. El PIF existe, pero el PIF no es infalible y el PIF se puede pasar muchos controles. Y eso es un problema que puede ir directamente a la línea de flotación del sector ganadero en este caso, y probablemente en agrícola ya ni te cuento, porque al final volvemos a lo que decíamos antes, los costes de producción en Marruecos no son los costes de producción en Europa, y esto al final hace que realmente si vas a traer frutas y hortalizas de Marruecos, el que produzca aquí no tiene nada que hacer, pues, sobre todo en costes, con lo cual es una puntilla que puedes dar a un sector primario que habrá que ver el gobierno si quiere realmente que haya, que yo creo que es un error que desaparezca, pero ya es decisión del propio gobierno. Bueno, pues este es la opinión, en este caso no solamente del grupo Ganaderos, sino de todo un sector que así se lo ha trasladado a la presidenta del Cabildo, y veremos a ver cómo se refuerza en cualquier caso ese punto de inspección fronteriza. ¿Cómo están este año ustedes de mano de obra?
en un sector en el que, como iniciábamos esta entrevista, si ya es difícil que el sector de la hostelería o de la construcción o incluso en los turnos partidos comerciales de los comercios locales, es difícil encontrar mano de obra en un sector en el que hay que levantarse a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana. ¿Cómo han sorteado los distintos problemas durante este año? Es tremendamente complicado. Hay ganaderos que te llaman y te dicen, mira, ya no es ni la pérdida de rentabilidad, que estamos en una situación crítica, sino es el problema de la mano de obra, que no se encuentra mano de obra. Hay muchas explotaciones que están pensando en su cierre precisamente por no encontrar mano de obra. O por esa rotación constante, ¿no? De hoy tengo una persona, mañana no. Sí, es verdad que también volvemos a lo mismo, es decir, la tasa de asentismo en las empresas ha crecido de forma importante. Realmente cuando antes estabas en una tasa en torno al 4 o 5%, ahora estás en torno al 10, 12%, es decir, se te ha incrementado muchísimo ya a nivel de grupo ganadero, y eso en un sector ganadero donde realmente con los costes vas muy justitos, que se te pongan 1 o 2 personas de baja, o el ganadero hace labores de peón o prácticamente es insostenible, y los animales tienes que echarles de comer todos los días y ordeñarlos todos los días, y eso es lo que genera realmente los verdaderos problemas al ganadero. ¿Qué pasa? Que mucha de la mano de obra que antes se dedicaba al campo pues se ha trasladado al sector turístico, principalmente hotelero, por esa demanda de mano de obra, con lo cual hace prácticamente que competir con esos salarios es prácticamente imposible, precisamente porque demandan y cada vez pagan más, y que no digo de que el sector primario no tenga que pagar más, sí tiene que pagar más, pero también volvemos a lo mismo. Hay que ver los costes de producción que se tienen en las explotaciones, y si tú pasas de tener 1 kilo de maíz de 100 euros tonelada a 500 euros tonelada, más el salario te sube de forma continua a lo largo de estos años, hace que no te quede margen ninguna para poder competir. Y ahí es donde está el verdadero problema. Bueno, pues esto es una radiografía de cómo está el sector ganadero. Lo decíamos este fin de semana en la fiesta de la Ampuyenta y lo volvemos a repetir hoy aquí. Es una decisión personal, cada uno de los que vayamos al supermercado a la hora de elegir el producto que compremos, y probablemente está también muy relacionada con los ingresos que tengamos. Pero si no compramos producto de aquí, si no compramos queso de aquí, pues todo esto de lo que estamos hablando algún día lo contaremos en pasado y no en presente, y esperemos que sea una empresa que nos vuelva a dar tantos buenos momentos como ese mejor queso de España este año, o verlos a usted y a Guacimara Cabrera subidos en el pabellón del Ministerio, en alimentación, en productos de España, viendo cómo desde las propias personas ministeriales les felicitaban por el trabajo. Así que bueno, mucho ánimo, Esteban. Gracias, muchísimas gracias. Para no dejarlo caer, y a todo el equipazo que trabaja en esa gran empresa. Gracias y feliz semana. Igualmente, muchas gracias, Nuria. Chao. Ahora sí, nosotros terminamos, volvemos mañana puntuales a partir de las 8 de la mañana, no nos fallen.